Lo más importante es tener claro hacia dónde vamos. ¿Hoy qué es? Hoy es 5 de noviembre de 2015, estamos en la Facultad de Medicina y podemos decir que, bueno, pues estamos teóricamente en el presente, pero mucho de lo que decimos del presente a veces pensamos que pueda ser futuro y mucho de lo que pensamos del futuro ya existe en este presente, como antes comentaba. Bien, lo más importante es decir, bueno, en este mundo, ¿en qué vivimos? Vivimos hiperconectados. Esa hiperconexión es compleja y lo vamos a ver en los próximos minutos el porqué. Esa hiperconexión lleva a lo que es una geolocalización. Localizados. La geolocalización actual, bueno, además de por Hacienda, por más sitios, ¿no? La geolocalización actual significa el que nosotros no dependemos ya de nosotros mismos, sino que vivimos en un mundo un poco, por así decirlo, sin intimidad. Y vamos hacia un mundo todavía sin más intimidad, por decirlo así. Es decir, llegaremos a un momento en el cual no podamos, digamos, definirnos en una instancia, salvo que tiremos el móvil, tiremos el iPad y te vayas a un monte sin cobertura, ¿no? Con lo cual, es un foco económico importante montarse un hotel, por ejemplo, de estos que donde no haya cobertura y tal, porque yo creo que eso será el único sitio donde no habrá estrés. Además, tenemos una pregunta importante, ¿no? Decimos, ¿hacia dónde vamos? Y ahí yo creo que es la respuesta hacia lo que queramos ir. Lo que yo expongo no significa que esté totalmente de acuerdo con ello, sino simplemente yo voy a transmitir y voy a comunicar qué es lo que hay, hacia teóricamente dónde vamos, y después en los debates, si queréis, debatimos y cada uno aporta lo que piensa o la idea que uno tenga sobre esto. Bien, el de la izquierda, muy bien, ese niño en el año 74 se dedicaba a jugar marcando los botones de una radio y cambiando la emisora. Claro, era muy divertido, cada vez que botabas un botón cambiaba la emisora y entonces pues eso. Eso es tecnología también en esa época. Es decir, la niña de la derecha es la hija de unos buenos amigos que tiene 1 año y que, bueno, pues fijaros cómo hay un teléfono pequeño ahí, ella juega al teléfono o al iPad y los niños ya de 5 o 6 meses hacen esto con los dedos, o sea, intentan abrir imágenes. Pues esta chica tocaba el ordenador, justamente, o sea, mejor dicho, la televisión, para que intentar que los muñequitos se movieran moviendo el dedo. Sabemos que en 1991 hay un cambio, que es cuando nace Internet. Todos los que habéis nacido después de esa fecha sois nativos digitales, todos los que estamos anterior somos inmigrantes digitales. No estábamos en tecnología, pero nos hemos tenido que adaptar, algunos, otros no. Aquellos que no se han adaptado, pues eso ya viven tecnológicamente en el Pleistoceno. ¿Se puede vivir así? Sí, claro, evidentemente, es vida. Pero fijaros cómo convivimos ya 3 tipos, si lo hablamos desde el punto de vista tecnológico, eso que aparece en la presentación del workshop. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que, bueno, hemos evolucionado a lo largo de la vida. Este gráfico, concretamente, que es un gráfico lineal, fijaros que desde que aparece la vida hasta, por ejemplo, las células eucarióticas, ha pasado muchos millones de años, hacia que aparecen los reptiles, etcétera. Parece que todo ha pasado en el último año, ¿no? Pues no, esto es realmente la evolución normal y lineal que puede haber en las distintas etapas de cosas que han pasado. Pero si lo ponemos en escala logarítmica, aparece de otra forma, más posible o más fácil de ver. Si observamos, por cosas que han pasado a lo largo de estos años, hay etapas, como por ejemplo cuando aparece la rueda, 4.000 años antes de Cristo. La siguiente era es en 1450, cuando aparece la imprenta, y de pronto dice, bueno, hay métodos de impresión, sí, pues a partir de ahí hay otro cambio de era, ¿no? Aparece la escritura, podemos comunicarnos por libros, etcétera. Ahí está la fecha en la cual, teóricamente, que no os pone ordenador personal, pero sería Internet, a partir de ahí nos globalizamos y por lo tanto nos podemos unir en este mundo en el cual
de conectarse con cualquier persona relacionada en cualquier parte. O sea, no existe las distancias desde el punto de vista tecnológico. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos hacia una cosa que se llama, y algunos lo habréis visto por las películas, sobre todo, que ya hay sobre esto, lo que se llama singularidad, trascendencia. El trascender lo que es biológico y pasar a lo que sería la trascendencia tecnológica, que nos llevaría a convertirnos pues, en semimáquinas o en máquinas. Estos, ¿dónde se supone que es, o dónde se supone que va a pasar, o cuándo se supone que va a pasar, y cómo nos tenemos que preparar, si es que pasa? Esto ocurriría en el año 2039. De eso, por eso, el workshop tiene como referencia el 2040, que 39 quedaba así como demasiado específico. Pero después, a lo largo de la charla, lo podremos ver mejor. ¿Qué es esto de la singularidad? La singularidad nace de un individuo que se llama Raymond Kurzweil. Lo podéis saber porque hay unos teclados que aquellos que les guste la música, que se dedica, es una empresa creó una empresa de electrónica o de música electrónica y tal. Bueno, pues Ray Kurzweil es el que dice pues que vamos a vivir en ese mundo, que vamos a vivir en un mundo cibernético, en un mundo unido a todo este proceso de tecnología exponencial, y crea lo que se llama la Universidad de la Singularidad. No sé si habéis leído sobre esto. Él tiene un libro que se llama La singularidad está cerca, traducido al español, pero él va a más, ¿no? Este individuo es un tipo curioso. Yo he leído sobre él y he visto alguna que otra película. Él piensa que tomando 50 pastillas al día, de distintas tipologías, bueno, yo no me la tomaría, evidentemente no es médico, 50 pastillas va a lograr llegar a pasar el 2040 y, por lo tanto, digamos, copiar su cerebro en una máquina. Bien, alguno dice, está listo. Bueno, probablemente, cada uno. He dicho que yo lo que decía no me lo creía, es decir, yo estoy hablando y transmitiendo, después debatimos. Bien, ¿qué hace? Pues crea esta universidad junto con la NASA y con una de las empresas más potentes que hay ahora, si eliminamos Apple, ¿no?, que sería la más potente, que es Google, ¿no?, y que todos conocemos. ¿Dónde la crea? La crea en California. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo suyo es formar a estudiantes que pagan casi $50.000 por curso, solo aceptan a los 100 mejores y los forman durante 4 o 5 años, es un grado, como podría ser un grado de esto, imaginaos 50.000 euros, o sea, $50.000, ¿no? Claro, uno puede decir, claro, lo que está montado es un negocio. Eso es lo que pensaría la mayoría de nosotros. Pero esta gente son teóricamente los que estarían preparados en el caso de que esto ocurra, porque van a ser los tecnócratas que nos manden en el futuro. Bien, ¿por qué nace esto? En parte él lleva razón y es un experto en lo que serían las gráficas exponenciales, ¿no? La línea que veis aquí abajo es la evolución típica de todo lo que se establece a lo largo del tiempo. O sea, sería una línea totalmente recta, estable, etc. Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos por aquí. Es decir, estamos viendo cómo de pronto todo lo que es la tecnología no crece linealmente, sino que exponencial. Cuando los que sois alumnos y ya habéis pasado por mí, lo sabéis, cuando hablamos de tecnología desde el punto de vista de la radiología, la idea de cuando hicimos la residencia hace años, pues a lo que hay ahora, prácticamente no han pasado 20 años, han pasado 50. Sobre todo a nivel, por ejemplo, de resonancia funcional, ¿no? Eso no existía, ni nadie pensaba que eso pudiera existir, ¿no? De tal manera que esa evolución tecnológica es exponencial en un momento. ¿Qué vamos a vivir? Vamos a vivir unos años en el cual la tecnología avance tan rápidamente que no podamos estar al día nunca en nada. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, imaginaros estudiando y de pronto dice, me voy a estudiar estos 5 temas, pero es que estos 5 temas dentro de 4 o 5 años van a estar totalmente obsoletos. ¿Por qué? Porque la tecnología me los va a cambiar. Claro, uno que vaya a hacer ahora el MIR, pues dice, toma, es que yo cuando acabe el MIR
han pasado pues entre ese año 5 y tal. El que esté ahora en primero, segundo, tercero o curso más inferior y llegue al MIR dirá, bueno, pues yo estoy hablando de 8 años, 7 años. Tener presente de que en esta vida, además de esa adaptación desde el punto de vista de asimilación de conceptos, desde el campo de vista de la medicina, de la salud o de otras especialidades que estáis aquí, no va a ser fácil porque va a ser demasiado rápida con respecto a la vida que vamos a vivir a partir de ahora. Bien, los más antiguos, los que estudiamos hace muchos años, la sensación que tenemos que antes estudiábamos a lo mejor a nivel de tecnología, por ejemplo, en el campo de la radiología, y lo comento así, pues estudiábamos y algo eso nos servía como 5, 6, 7 años. Hoy en día estudias algo y a los 10 o 15 días o 20 días o un mes sale un artículo en PubMed y de pronto te dice, anda, pues esto que yo había estudiado ya tiene otra categorización, ya tiene otra clasificación, ya lo tengo que actualizar. Por eso, los que nos dedicamos a ciencias de la salud, los que os dedicáis a los campos de informática o de ingeniería, que también hay alumnos aquí, todos estos tenemos que tener claro de que la actualización va a ser mucho mayor. Es decir, que vamos a decir, por ejemplo, yo voy a dejar de estudiar 3 meses, que no puedes dejar de estudiar 3 meses. Acordaros algunos que os digo siempre, cuando terminéis la carrera estudiaréis más que ahora. Y algunos se ríen, jaja, me han parado por la calle a decírmelo. Dice, oye, Rafa, llevabas razón, estudio ahora más que cuando estudié la carrera. Entonces, eso muchas veces ocurre, ¿no? Pero uno estudia ya hacia lo que más le gusta y por lo tanto lo hace con ánimo y con gusto y no con disgusto. Bien, ejemplos de evolución tecnológica. Fijaros, esto por ejemplo es un ejemplo, he traído varios. La memoria RAM. La memoria RAM, fijaros los bytes que tenía en el año 70 con relación al dólar, como siempre los americanos lo hacen así, y cómo ha ido evolucionando de tal manera que han aumentado el número de bytes. Evidentemente ya hay memorias de 1 giga, de 2 gigas, etcétera, o memorias RAM de alta capacidad, y sin embargo, tanto el precio como su tamaño han ido disminuyendo. De tal manera que fijaros, por ejemplo, un futuro teléfono, el procesador que va a llevar, o sea, un teléfono de ese tamaño. Ya no sirve para ver en él, pero sí para un teléfono que puedas llevar incorporado cerca, en cualquier parte de una ropa, etcétera y tal, y conectado, y sin embargo solo que sirva para, hablar, ¿no? Y en cuanto a lo que es el tamaño, pues cada 5,4 años se disminuye a la mitad. Es decir, las nuevas memorias de las que tengamos en los ordenadores tendrán este tamaño. No ahora que le sacas una placa a un ordenador y es así de grande. Bien, ¿qué vamos? Hacia lo más pequeño, aumentando la capacidad y a un ritmo acelerado como si fuéramos en un ave. Ese es el concepto. Ese es el concepto que habría que transmitir. De tal manera que todo esto va a generar, como decía el decano hace poco, que parece que se ha estudiado entero el workshop, una gran cantidad de datos. ¿Cómo vamos a poder manejar esos datos? Esos datos es lo que se llama el Big Data. Mañana Julio Mayol nos hablará probablemente de Big Data, él sabe mucho de estos temas, en lo que es innovación, pero a base de comentaros 2 o 3 cosas para que lo tengamos, bueno, pues Big Data es todo, información. ¿Dónde está el poder? El poder está en la información. Cuanto más conocimientos tengas, más vales. No es, ahora ya no vale, el que más dinero tenga es el que más vale. Hombre, el dinero ayuda, evidentemente, a tener información. Pero sí es importante que cuanto más conocimiento se tenga, más vales. Y cuando ese conocimiento es compartido, se potencia exponencialmente. No penséis que uno tiene que saber solo de lo que está hablando. Es una botella de agua, no os preocupéis. No penséis que tenéis que pensar solo en lo que estáis estudiando. La medicina tiene parte psicológica, la psicología, medicina. Las ciencias de la salud, evidentemente todas, enfermería, fisioterapia, todas se conectan. Pero no solo las de la salud, sino las de la salud, lo veremos ahora, se conectan con las de ingeniería. Las de ingeniería se tienen que conectar con las que teóricamente sean de otra fase, como puede ser la connotecnología, como hablaremos en estos días. Es decir, todo va a estar interconectado. Después os mostraré una imagen de las 15 profesiones con más futuro que existen y veréis cómo todas están conectadas.
El médico tiene que saber de ingeniería, el ingeniero tiene que saber de medicina, el ingeniero tiene que saber de medicina, el informático tiene que saber de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa gran cantidad de datos significa que vamos a tener que usar, en vez de teras, vamos a tener que llegar a usar zettabytes o más exponenciales. Mañana nos hablará el profesor Armando Reyes de genética. El otro día te lo comentaba en la comida y te decía, bueno, hay un artículo del PLOS Biology, es una revista de impacto, en la cual dice, Big Data, ¿es astronómico o genómico? ¿Por qué? La información genética de los genes de una gran población, y vamos avanzando, en 2025 superarán los 40 exabytes. ¿Qué es un exabyte? 1024 petabytes. Es decir, 1 millón de veces más capacidad de los de los discos duros que tenemos ahora mismo en nuestros ordenadores en casa. Y solo eso va a ser lo que saquemos de información genética de cada persona. Hacia eso es hacia lo que va el mundo. Luego, ¿dónde guardamos toda esa información? ¿Dónde podemos guardar toda esa información? En la nube. Claro, y tú dices, en la nube. Tú dices, bueno, yo voy a subir una cosa a Dropbox. Pero tú dices, ¿en qué disco duro lo estoy metiendo? Sí, es un disco duro, hay varios sectores, ¿no? Yo no soy un experto, pero sí, por ejemplo, sé que en California, hay varios en Estados Unidos, hay en otros países y tal. Pero si eso se cae, ¿dónde está la información? Entonces tú dices, bueno, ¿qué subo al Dropbox? Digo Dropbox por ser el más común, ¿no? Pero hay más, el iCloud, etcétera. Entonces, ¿qué subo? Bueno, pues eso es lo que nos va a hablar Marlon probablemente el sábado. Vamos a hablar de lo que es, bueno, y Antonio Orbe, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el cloud computing. Es decir, vamos a programar, no solo vamos a guardar como disco duro, sino que vamos a programar, vamos a mandar emails, vamos a trabajar directamente en la nube. Fijaros, no sé si habéis comprado un portátil hace poco, ya vienen todos con el Windows 10 o el Windows 8, etcétera, ya todos 10, pero de pronto te compra un portátil súper moderno, súper finito y dice, disco duro, 80 gigas. Dice tú, sí, con esto no tengo ni para empezar. ¿Dónde meto mis fotos? ¿Dónde meto tal? ¿Por qué? Porque lo que se pretende, desde el mundo de vista de la informática, es que pongamos todo en la nube. Bien, ¿esa nube qué va a estar? Pues todo. Nuestra vida, los datos, los profesionales, etc. ¿Y eso hacia dónde vamos? Pues además vamos hacia una cosa que se llama el Internet de las cosas. No lo voy a contar porque contarán el sábado. Pero el Internet de las cosas se basa en estos 4 principios. Administrar, monetizar, operar y ampliar. Todo vamos a ir hacia lo virtual. Digo eso porque a lo mejor ya mismo no pagamos con dinero. Ya se puede. Se va a pagar con el móvil. Las tarjetas bancarias van a desaparecer. Vamos a pagar con la huella digital, con el móvil, etcétera, etcétera, etcétera. O con las lecturas de IRI o cosas así. Entonces, vamos hacia ese mundo. Todo conectado. Tú vas a poder poner, por ejemplo, la lavadora desde un sitio que no es tu casa, sí. Vas a poder programar, ya se puede. De hecho, hay sitios donde se puede programar, pero el aire acondicionado se encienda 2 horas antes de que tú llegues a tu casa, etcétera. ¿Nos facilitarán las cosas? Por supuesto que sí. Nos van a facilitar muchísimo. Va a ser un mundo mucho más ocioso, mucho más tranquilo en el sentido de no tener estrés por cosas que no sean, o que podamos tener ahora mismo, que son cosas que no nos afectan profesionalmente, sino como labores de casa, y un mundo súper conectado. Bien, volviendo a Raymond Kurzweil, él habla de 6 etapas. Esta es su forma de ver las etapas de la vida y dónde estamos, ¿no? Entonces, la primera etapa, todos la conocemos cuando aparece lo que es el conocimiento del átomo, de la química, de la física, lo que es energía, lo que es materia, etcétera. Todo eso se superó, sí, se superó porque a partir de esta época empezamos a estudiar el ADN. Luego la segunda época que aparece es justamente la época biológica. ¿Esa época estamos todavía? Sí. Esa época todos sabemos lo que es la biología, sabemos cómo es el ADN, cómo se puede estudiar el ADN, etcétera. Pero, ¿qué ha pasado? Que en la época, digamos, de unos años atrás,
se ha empezado a estudiar lo que son los patrones neuronales. Se empieza a estudiar lo que es el cerebro. Todavía no se conoce totalmente, pero eso nos ha permitido trabajar todo con redes neuronales. De pronto dice, un patrón neuronal, y tú piensas en medicina, ¿no? Los informáticos trabajan con patrones neuronales. Luego, esa es la famosa época, o que se va a llamar la época de los cerebros. Significa que cuando nosotros conozcamos perfectamente cómo funciona un cerebro, podemos desarrollar la tecnología hacia la cual podremos copiar el cerebro. Y esa será la cuarta etapa llamada etapa tecnológica. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí. Para situarnos estamos ahí. Es decir, ¿sabemos ya cómo funcionan los cerebros? En gran parte sí. ¿Podemos pensar en que algún día nos puedan leer el cerebro aunque nosotros no queramos? Los que ya me conocéis ya lo he explicado en resonancia magnética funcional. Es decir, sí se va a poder leer un cerebro cerebral, es decir, sí vas a poder, mejor dicho, un patrón cerebral, vas a poder meter a alguien en una resonancia funcional y saber lo que está pensando. Ya no es mundo sin intimidad, es que ya es que sabes hasta lo que tú dices, no, que no se me note, no, se va a saber, ¿no? Entonces, esta época tecnológica, en el momento en que lleguemos a la época tecnológica y mediante software o hardware podamos dominar el mundo biológico y trascender a lo que sería digamos, las máquinas, por decirlo así, llegaremos a una época en la cual es donde aparece la robótica, la inteligencia artificial y donde teóricamente se podrá copiar un cerebro a una máquina. Después, mañana Jesús Doña nos dirá algunas cosas sobre ello. Pero es interesante porque a partir de esta época es donde aparece la famosa singularidad o trascendencia. La última etapa sería cuando esa inteligencia humana se expande por el mundo de forma holográfica. Es decir, teóricamente lo que se va buscando es crear, y todos habéis visto esa película, supongo, algo así similar a la película Avatar. Dice, bueno, ¿y quién se le ha ocurrido esta idea, no? Bueno, después lo veremos al final de la charla. Mi concepción de lo que es la convergencia tecnológica es esta. Es decir, está la nanotecnología, está la bioinformática, está la cognotecnología, la genómica, la robótica, etc. No es una convergencia NBIP, como se suele decir, o como eso, sino que influyen muchas más cosas. Está la microelectrónica y una cosa que no hemos dicho todavía y que la usamos muchos, las TICs, las redes sociales. Es decir, el conocimiento se expande por las redes sociales. Y ese conocimiento que prácticamente vivimos in situ y de forma online, hacen que, por ejemplo, la prensa escrita quede prácticamente irrisoria a los 10 minutos de que ha salido un periódico, porque incluso algo que se ha escrito ya se ha superado. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a vivir un presente en un futuro que evoluciona muy rápido. ¿Hacia dónde va la medicina? O mejor dicho, ¿hacia dónde va la salud? La salud va justamente a unir lo que sería la convergencia tecnológica en tres: la genómica, la robótica y la nanomedicina. Evidentemente, la informática queda introducida dentro de ellas. Cuando esas tres se unan, tendremos lo que será la convergencia de salud en el año 2040. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poder superar enfermedades que ahora mismo pensamos que no se pueden superar. Y algunos ejemplos vamos a ver ahora. ¿Qué nos espera en los próximos años? Esta entrevista es del 19 de abril del 2015, hace unos meses. Este individuo es David Roberts, que es un ex-CIA, es militar condecorado por Estados Unidos y lo han nombrado vicepresidente de la Universidad de Singular. Él dice, lo que nos espera es esto, que ya hemos hablado de ello. Todo lo que hay aquí, en vez de paneles solares, serán células solares, pero fijaros lo que él dice. Dice, hay 30.000 enfermedades. Yo no sé si habrá 30.000, 31.000 o 29.000, no las he contado. Sobre todo en el campo de la salud ya sabéis que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Pero él dice, si hay 30.000 y conocemos el ADN y los virus son el software que cambian el ADN, los virus son la APP de nuestro futuro.
De tal manera que si modificamos el ADN desde el punto de vista genético, podremos superar enfermedades como el cáncer. Lo que está hablando él es de terapia génica, cambiar un gen, intercambiar uno, reparar otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estáis viendo ahí es un secuenciador de genética. Hay uno en el CIMES, ahora mismo, hay un gen secuenciador. ¿Qué permite esto? Bueno, lo que permite ahora mismo es que si alguien tiene un oncogen, puede ser perfectamente secuenciado desde el punto de vista genético y, por lo tanto, esa secuencia genética permitir un tratamiento mucho más directo y más reglado y más efectivo contra, digamos, las células cancerígenas, ¿no? Y sería un tratamiento muy selectivo. Eso es un poco hacia donde va la medicina personalizada o de precisión, que mañana nos hablará. Bueno, y ahora, ya que he hablado tanto, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, vamos a empezar por este. Esta es una niña de 6 semanas que le salvan la vida porque tenía una estenosis en un bronquio. Y entonces, con una impresora 3D, que ya las hay, evidentemente, construyen una prótesis, se la implantan y le salvan la vida. Uno dice, anda, ¿esto cuándo ha pasado? Hace un mes, no me he enterado. Fijaros la fecha. ¿Qué fecha pone? Hace 2 años. ¿Nos habíamos enterado? No, porque vivimos en un presente, en un futuro que nos pasa y pensamos que esto no existe, pero está. Pongamos otro caso. Por ejemplo, este es interesante. Las escayolas desaparecen. Si hay algún trauma, pues ya sabéis. Las escayolas desaparecen. Se van a hacer férulas. Esta férula, que la crea este individuo que veis ahí, es una férula que acelera la soldadura de los huesos. ¿Por qué? Porque además de ser una férula por 3D, impresa en 3D, que además posibilita el que te la hagan a medida, tiene unos sensores que ajusta justo en la zona donde tiene la fractura. ¿Lo veis? Y entonces, ¿esto qué hace? Acelera el 80% la regeneración ósea. Significa que en vez de tener una escayola un mes, pues a lo mejor la tiene una semana. Hacia ese mundo es lo que os comentaba, ¿no? Hay más casos. Por ejemplo, este individuo, que le han hecho una reconstrucción del esternón y las costillas y se la han implantado con su tamaño, con una impresora 3D, por tener metástasis, ¿no? O este, que es curioso, este es un individuo pues que tiene un accidente, es un trabajador chino, y entonces pierde medio cerebro. Imaginaros cómo se habrá quedado. Pero bueno, desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo le han hecho una reconstrucción en 3D de la parte que ha perdido y después con una piel artificial encima le reconstruyes, aunque este caso es una reconstrucción totalmente estética, no va a recuperar lo perdido desde el punto de vista de actividad cerebral, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues esa impresora que veis ahí a la izquierda, esto que estáis viendo ahí, es una empresa que ya existe, se llama Organovo. Tiene impresoras que están haciendo ya tejidos biológicos. ¿Qué nos espera en un futuro próximo, en los próximos años? Esto. Ya hay un Argus 2, que es un ojo prácticamente que se asemeja o podría ser como un ojo biónico, ¿no? Aquí tenemos al doctor Orellana, experto oftalmólogo, que, bueno, pues hemos estado hablando antes un poco del tema, sobre órganos específicos y la posibilidad de que en un futuro te puedan implantar un ojo biónico, ¿no? Quien dice un ojo biónico, también hay ya prototipos como este, de órganos y otros órganos, en este caso un oído biónico, y la producción por impresoras 3D, incluso de órganos específicos de cada persona. ¿Cómo se hace esto? Tú dices, bueno, ¿es posible? Sí es posible. Te cogen células madres del tejido adiposo médula ósea, las cultivan, las preparan y con bioinyectores, con impresoras 3D, van creando, por ejemplo, en este caso, un vaso hasta llegar al tamaño exacto y te lo implantan en el cuerpo. Quien dice esos tejidos, dice partes pues de las que vemos en las películas, ¿no? Pues una pierna, un brazo, etcétera. Incluso algunas partes, como podríamos decir, la del ojo artificial,
o incluso sensores de tatuaje en la piel, ¿no? Esto es lo que nos espera. ¿Sí? Una cirugía, y ahora hablará el doctor César Ramírez, esto es lo que nos espera en un futuro próximo. ¿Conocéis a este individuo? Pues es el primer cíborg humano reconocido. Este hombre nació con una deficiencia, no detecta, o sea, vive en un mundo de escala de grises. No puede detectar ningún tipo de color. Entonces, ¿qué le hicieron? Le implantaron un sistema, un chip en la cabeza con ese sensor que lleva por delante, y lo que hace es que escucha sonidos según el color. Entonces, asocia el sonido al color. Entonces, tú le pones colores por delante y no falla ninguno. ¿Por qué? Porque su mente, su cerebro ha adaptado la recepción de esos conocimientos a través de los colores. No voy a poneros la película, pero sí lo podéis buscar para verla, porque si no tardaríamos más, ¿no? Pero es muy interesante el estudio. Este es el primer cíborg reconocido oficialmente en el mundo. Pasará a la historia por ello. Quien dice eso, las impresoras 3D también pueden permitir muchas cosas más. La idea que es que en 2020 todo el mundo tenga una impresora 3D en su casa como las impresoras que tenemos ahora. Hombre, valdrán mucho más, evidentemente, y las primeras pues serán más groseras desde el punto de vista técnico. Pero sí es interesante que si pudiéramos tener una impresora 3D la usemos desde el punto de vista para hacer el bien, ¿no? Porque también todo esto que estamos hablando siempre habrá alguno que lo pensará desde el punto de vista mal. Estas primeras pastillas que veis aquí, o píldoras, estas son las primeras que se han ya impreso en impresoras 3D y se van a utilizar para la epilepsia, el tratamiento de las epilepsias. Entonces, esto ya existe, ya se han hecho. Digamos, fijaros la noticia, es de agosto del 2015, ¿ve? Aprobada la primera píldora para el tratamiento concretamente, a ver si nos quitamos la publicidad. Aprobada la primera píldora hecha en una impresora 3D en Estados Unidos. ¿Para qué? Para el tratamiento, concretamente, como digo, de la epilepsia. Es decir, todos pensamos, esto teóricamente no se ha hecho todavía. No, sí se ha hecho. Y hacia ese mundo es al que vamos. Quien dice eso, una de las cosas que a mí me alegraría más sería esta. Es decir, si pudiéramos realizar impresoras 3D, dispositivos médicos, fármacos, etcétera, para países menos desarrollados e incluso alimentos, probablemente acabamos con la hambruna y las diferencias que hay entre los distintos países desde el punto de vista económico. Robótica y medicina, una pareja de hecho. Próximamente, dentro de un rato, viene Víctor Muñoz, que como sabéis es el catedrático de robótica, y nos hablará de ello. No ha podido estar aquí en la inauguración porque tenía otro acto, al ser el responsable de Andalucía Tech, pero nos hablará de ello. Ya es una realidad, existen exoesqueletos. Ya una persona puede andar, aunque esté en una silla de ruedas. Valen $77.500 un exoesqueleto. Esto no es, teóricamente no lo daría la Seguridad Social, aunque podríamos decirlo, ¿no? Evidentemente, pero a lo mejor no llegaría a todos, pero quién sabe. A lo mejor dentro de unos años, pues esta cifra baja a ser casi ridícula. Serán mucho más atractivos, serán mucho más pequeños y podrán integrarse en el cuerpo. ¿Qué creéis que es esto? Bueno, pues esto es una chica que se llama Geminoid F y es una copia exacta de la humana que tenéis al lado. Y es pues una de las famosas estudios que se están haciendo y que ahora comentaré cuando hablaremos del proyecto Avatar. Mañana hablaremos también de nanomedicina. La nanomedicina es el futuro de nuestra disciplina científica, ¿no? Va todo enfocado a mejorar el cáncer, va a tratar el cáncer e incluso a curarlo en un futuro. ¿Hacia dónde va? Pues las nanopartículas, o conocidas como nanorobots, van a ser selectivas, van a mejorar la quimioterapia. Imaginamos a alguien que pudiéramos tratar con nanotecnología, secuenciado perfectamente desde el punto de vista genético y con una precisión exacta del tumor que tiene. Si eso es real,
estaríamos ante la posibilidad de curar el cáncer en muchas disciplinas que actualmente no son posibles, ¿no? Y además no dañar otras células, como ocurre, por ejemplo, con procesos radioterápicos, cada vez menos, o con la quimioterapia, otras células que son sanas por tener que tratar con quimioterapia y, por supuesto, los efectos secundarios que todos conocemos, ¿no? Luego, ¿hacia dónde van? Van justamente eso. Hay también un estudio muy curioso sobre píldoras selectivas. Imaginaos que tomamos una pastilla y de pronto uno dice, venga, me voy a, yo qué sé, tengo un dolor de estómago, voy a tomar un antihistamínico. Y de pronto esa pastilla no solo te quita la sintomatología, sino que manda información, Bluetooth X, llámale como sea, a sistemas de recogida de esa información. Pongamos que tu médico de cabecera, doctor Trujillo, está allá arriba, recibe información en su ordenador de si un paciente se ha tomado la medicación o no, o cómo está ese paciente según el tratamiento que se le ha recetado. Entonces, ese es otro de los tipos hacia donde se van. Sistemas de control de información a distancia. Esto es lo que más me asusta y veréis por qué. Hay un cepillo de dientes ya con sensores que manda la información desde el punto de vista de Bluetooth. Actualmente lo único que hace es la chorrada de decirte cuánto tiempo te has estado cepillando los dientes, que no es ninguna chorrada, porque claro, un dentista te diría, no, macho, es que si has estado menos de 2 minutos no te has lavado bien los dientes. Y siempre vamos con la rapidez y tal. Pero imaginemos una cosa, imaginemos que el cepillo de dientes de pronto coge y dice, usted es un paciente con Sintrón, y se ha pegado un homenaje y se ha bebido 3 pagos de carroveja. Llega a tu casa, hace así, y el cepillo manda esa información a la compañía de tu mutua aseguradora. Y de pronto dice la compañía, usted está tomando Sintrón, usted ha bebido alcohol, le subo la póliza 200 euros al mes. La hemos liado, ¿no? Entonces, esto que nos estamos riendo puede ser una realidad. Quien dice eso, no tiene por qué mandar al médico. Es que, por ejemplo, vayámonos al punto de la educación, ¿no? Hombre, alguno de vosotros habéis pensado, oye, si yo me hago un robot y va el robot a examinarse por mí y no se dan cuenta, seguro que saco sobresaliente. Entonces, es otra posibilidad. Es decir, es todo ese mundo tecnológico es hacia lo que vamos, ¿no? Bueno, quien dice eso, como os comentaba, las píldoras inteligentes, la posibilidad de implantar nanotecnología en los dientes es otra zona donde más se está trabajando, porque como los dientes no se mueven, pues teóricamente siempre los lleva, ¿no? En las películas dice, te han puesto un microchip en los dientes, ¿por qué? Porque tú si lo tienes en la piel a lo mejor, pero es que te tendrías que sacar el diente, ¿no? Entonces, por ahí van los tipos. Y fijaros un tema. Esto ya se hace en Estados Unidos. La gente de mucho dinero pues le mete microchips, que son GPS, a sus hijos, por si les secuestran, etcétera, ¿no? Eso es tenerlos controlados, ¿no? Pero hay un dato muy interesante que quería mostraros, ¿no? Que es este, ¿no? Fijaros esta empresa. Esta empresa... no se oye el sonido arriba. Vale. Esta empresa, al que quiera trabajar en ella, le inyectan un dispositivo de microchip con el cual hacen todo. Abren puertas, pasan el detector cuando entras a trabajar y cuando no, haces fotocopias con él, etc. Esto es un poco complejo, ¿no? Porque ya no es geolocalización, ya esto es inmersión en tu vida, ¿no? Imaginaros esto. Bueno, pues ahora mismo se está trabajando con estos sistemas. Este sistema se está trabajando en medicina. La idea es, por ejemplo, en diabetes. Si microchip de este tipo se le pone a pacientes con diabetes, el microchip detecta una bajada de la insulina o una subida del azúcar y automáticamente ajusta la dosis porque la recibe a través de información de Bluetooth. Justamente conectado con el que le lleve el tratamiento. También se está haciendo estudios de este tipo con la tripulación de Marte, porque si a uno le inyectan un dispositivo de este tipo, pues pueden mandar la información y que le puedan hacer un tratamiento sin que el individuo tenga sintomatología. Es decir, de pronto dice, pues este hombre se va a desmayar porque tiene una bajada de azúcar. Antes de que se produzca, se puede subsanar el tema. Entonces, bueno, es un tema interesante porque las empresas muchas veces, fijaros hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y
¿Qué ocurre con todo esto? Ya vamos acabando. Pues ocurre que vamos a vivir en un mundo muy tecnológico, un mundo sin intimidad, donde uno de los que probablemente se beneficien más desde el punto de vista negativo sean los hackers, y un mundo donde realmente lo que nos interesará será tener una seguridad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de tus datos, ¿no? Vivimos en un mundo también donde va a entrar la realidad virtual. Espero que en pocos años la docencia cambie y vivamos en un mundo en el cual, por ejemplo, la anatomía se pueda explicar con un sistema holográfico y veamos en 3D, ¿no? Siempre que veamos en 3D, nuestra capacidad de aprendizaje, lo que sería la cognotecnología, la capacidad de asimilación que podemos tener de esos conocimientos, se multiplica exponencialmente. Imaginaros lo que sería explicar, bueno, estáis riendo por ahí porque claro, dice, del Velorcio al 3D no veo lo que hay. Imaginaros lo que sería explicar la tecnología o cualquier clase, no solo viéndolo en 3D, sino viéndolo en directo, con las 3 dimensiones. Quien dice eso, dice las estructuras radiológicas, el TC, la resonancia en 3D, ¿no? Todas estas imágenes, imaginaros que se pudieran hacer holográficas, ¿no? Hay películas y series que ya las conocéis y que se muestran imágenes de ese tipo, ¿no? Como Bones, CSI, etcétera, ¿no? Pero eso puede ser una cosa de futuro próximo. Luego, lo más importante es que nos sintamos ciberseguros. La ciberseguridad es una de las del futuro. Aquel que se dedique a la ciberseguridad, pues puede ser una persona que esté muy demandada en los próximos años, ¿no? ¿Cuáles son las profesiones punteras? Ahí las tenéis, 2025. Estas son las que estadísticamente son más punteras según los expertos. Ingenieros robóticos. Esto no es por orden de puntería, sino directamente numeradas, no es porque una sea más importante. Consultor de Big Data. Dice, claro, el consultor de Big Data puede ser aquel que tenga la información, el que llegue a esa información, el que sea más poderoso desde el punto de vista técnico. Programador de aplicaciones móviles. Los wearables, todos sabemos lo que son, ¿no? Ciberabogado, oficiales de seguridad informática, o sea, habrá policía informática, gestores de las nubes, arquitectos informáticos, eso suena curioso, ¿no? Dice, bueno, un arquitecto que sabe de informática, no, arquitectos desde el punto de vista de desarrollo informático, abogados matemáticos e informáticos, médicos o nanomédicos, médicos ingenieros, he leído también por ahí, ¿no? ¿Qué significa? Que se globaliza todo, incluso las profesiones. Entonces, a lo mejor uno hace medicina y dice, bueno, pues voy a hacer un máster en ingeniería. O un ingeniero hace un máster en biomedicina, o viceversa, ¿no? Es decir, incluso un informático que estudie, pues, robótica, ejemplo. Es decir, todo va a estar mezclado. Hay una cosa también que me llama mucho la curiosidad, que son el investigador educativo. De pronto dice, ¿qué van a poner? ¿A alguien a mirar a ver si están enseñando bien o no? Bueno, pues por ahí van los tiros. El investigador educativo sería el innovador que haga que esa educación sea más rápida y más selectiva. Porque actualmente, tal y como enseñamos y como recibimos esa información, vamos a estar desfasados en 10 años o menos. Imaginaros a un profesor con, como decís vosotros, el catedrático PowerPoint, poniendo diapositivas una detrás de otra dentro de 10 o 12 años. Pues vamos, se queda solo. Es decir, la capacidad de información y de transmisión de esa información y de asimilación de esa información va a llevar a cabo según lo que veamos. Y ahí es donde entra el experto en análisis de enseñanza, ¿no? Esas son las dos profesiones con relación digamos, al área de educación. El investigador educativo, como hemos comentado, el neuropsicólogo. La neuropsicología es una de las especialidades con más futuro, junto con la neurología y la neuroradiología. El médico personal, eso suena a personal trainer, ¿no? Dice, de pronto te ponen un entrenador y ve tal. Pues hacia eso va la medicina, personalizada, hacia renovar lo que era el antiguo médico de cabecera o el médico rural que lo tenías a mano y que podías añadir. Ese médico rural no va a estar al lado tuya, pero sí va a estar informado y va a estar siempre conectado contigo con todos los sistemas tecnológicos que hay. El técnico sociosanitario, esto es una especialidad, es un grado, por ejemplo en Italia lo hay, aquí no. Esto sería más o menos equivalente a un auxiliar de enfermería aquí.
se va a necesitar mucha asistencia a domicilio. En el 2029 la mayoría de la población tendremos más de 65 años, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el 40% de la población va a tener menos de 65 años y el 60% de la población va a tener más de 65 años. Por eso algunas veces me habría escuchado hablar de que una de las especialidades médicas para escoger el MIR sería geriatría, ¿no? Pues sí, vamos a vivir. ¿Qué pasa? Que la persona de 65 años dentro de 25 va a ser como una persona de 40 años. ¿Por qué? Porque vamos a superar fácil los 100 años si Dios nos da salud, evidentemente, y no tenemos por ahí un cojén raro, ¿no? Es decir, hacia ese es el mundo en el que realmente estamos, ¿no? La nanomedicina, o la que veremos, los artistas digitales, y veréis por qué, porque lo artístico se va bien hacia lo tecnológico. Ya hay artistas que se dedican exclusivamente a diseñar futuros robots. Y el experto en 3D en restauración y arqueología. Todo lo que sea experto en mejor dicho, iba a decir radiología virtual, pero lo que quiero decir es en tecnología virtual, en realidad virtual, será uno de los que más demandado esté en el futuro. A lo mejor a alguno le estoy cambiando el chip hoy, ¿no? Y dice, me he equivocado de carrera, ¿no? No, lo que tenéis es que adaptar la carrera a estas ramas que van a ser el futuro. Cerrando mañana, bueno, pues estaríamos hablando de inteligencia artificial. Va a hablar Antonio Orbe del IBM Watson. Hay una fuerte, que sería la del Human Brain Project, que todos conocéis, y de inteligencia artificial débil, que sería el supercomputador que ya conocéis. Bueno, a Jesús Doña ya lo conocéis, él nos va a hablar de inteligencia a la salud, de inteligencia artificial aplicada a la salud, y nos contará también cosas muy interesantes, además con una presentación muy atractiva. Este es el supercomputador Watson. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Solo voy a decir esto. 200 millones de páginas por segundo. Hace medicina en un día. Dice tú, en menos, sí, pero es que está también el tema del papeleo, ¿no? Es decir, significa que estamos hablando de que realmente podemos vivir en un mundo procesado tecnológicamente. ¿Qué más? Bueno, me queda comentaros un poco de mi parte. ¿Qué es la resonancia funcional? Bueno, la resonancia funcional es una especialidad, digamos, que sobrepasa el mundo de lo morfológico y es hacia donde vamos, ¿no? La resonancia funcional ahora permite cosas que hace unos años no se podía hacer. Permite leer partes cerebrales, permite leer actividades, sea fluencia verbal, sean lesiones que afecten desde el punto de vista motor, etcétera. Luego, ¿qué nos permite? Bueno, esto es una tractografía, tampoco me voy a poner a explicar muchas cosas porque, digamos, es una charla global, ¿no? Pero sí nos permite, por ejemplo, en casos como este, ¿no? Aquí tenemos un chaval de 20 años que tiene un accidente de tráfico, ¿eh? Fijaros, esto sería un cuerpo calloso normal, la zona que une los dos hemisferios cerebrales y, por lo tanto, donde está la conectividad cerebral entre un hemisferio y otro. Si nosotros hiciéramos una lobectomía, cosa que se hacía antiguamente en los procesos psiquiátricos importantes, pues dejábamos al individuo como medio vegetal, ¿no? Si desconectamos esa conexión, pues el individuo no sería individuo, sería pues un tío feliz, pero no podría coordinar las referencias estructurales de un hemisferio con otro. Bueno, pues este hombre, al tener accidente de tráfico, se va demenciando, similar a lo que sería una demencia típica cerebral, y tras hacer una artrografía se muestra solo que hay actividad en rodilla y rodete y por lo tanto ha perdido mucha conectividad cerebral. Es decir, el individuo tiene un mal pronóstico, como todos conocéis. Quien dice eso podemos hablar de fluencia verbal. Este es un estudio que publicaremos próximamente en una revista, ya está bastante avanzado, pero es un caso muy singular para explicar lo que es el cerebro humano. Aquí tenéis dos gemelos monocigóticos. Uno de ellos nace con una hemorragia, pues digamos una hemorragia cerebelosa, izquierda, mejor dicho, derecha. Ya sabéis que las resonancias son los TC, dándole un botón se cambia la derecha y la izquierda, o sea, por eso siempre hay que mirar dónde están. Entonces, esta chica, que nace con una lesión, activa
los dos hemisferios y su hermana, siendo monocigótica, solo activa, siendo diestra, el hemisferio izquierdo. Significa que por nacer con esta lesión, la actividad que necesita para que su fluencia verbal sea normal, necesita no solo activar el hemisferio contralateral, sino los dos. ¿Qué significa eso? Que el cerebro tiene plasticidad cerebral, que el cerebro puede aumentar de tamaño y ser mayor en unas personas que en otras. Los taxistas de Londres, por ejemplo, las calles de Londres son muy complejas, los taxistas de Londres tienen el hipocampo mucho más desarrollado que otros que no se dedican a saberse las calles, ¿no? De pronto te dicen, calle Strachan, y dices, uff, ¿y eso dónde está? ¿Dónde está la tienda tal? Vale, ya sé dónde es. Hay gente que memoriza las calles y no. Bueno, pues en esa época, en esa zona del hipocampo se puede hablar de plasticidad. El cerebro es un órgano dinámico, es un órgano probablemente el más importante del cuerpo. Yo siempre digo que el cerebro manda sobre todo y por lo tanto para mí es el más importante y es actualmente uno de los desconocidos. En el momento en que nosotros sepamos exactamente el 100% del cerebro, estaremos ante la posibilidad de lo que contaba Raymond Kurzweil. En los próximos años yo estoy convencido de que se puede llegar a eso de saber exactamente qué es el cerebro. Hay muchos estudios de resonancia funcional que lo que captan es información desde el punto de vista lineal de actividades. O sea, tú puedes decirle a alguien, pues piensa, a ver, le pones mujeres, por ejemplo, u hombres, para ver cuál es el que más le gusta, ¿no? Y con unas gafas, evidentemente, que son los que recepcionan la información. Y a lo mejor tú estás viendo y dices, oye, pues a mí me gusta la morena. Y de pronto tu cerebro está diciendo, ¡ping! Cuando sale la imagen de la rubia, dice, pues mira, esta es la que tiene más exponencial en cuanto más subida de curva y por lo tanto esta es la que elige su cerebro. A lo mejor él está escogiendo otro, ¿no? Hay muchos estudios a nivel cerebral, a nivel sexual, etcétera, ¿no? Y podríamos contar muchas más cosas, pero nos alargaríamos más de la cuenta. Luego, ¿qué significa esto? ¿Esto lo puede hacer un radiólogo, informarlo y demás? La respuesta es no. Necesitamos un equipo multidisciplinario. El radiólogo puede ver la parte morfológica, puede más o menos evidenciar distintas lesiones desde el punto de vista morfológico, pero necesitamos a un neurólogo, necesitamos por supuesto al neuroradiólogo, necesitamos a un neuropsicólogo, porque todo esto hay que después hacerle los famosos test, sea de fluencia verbal, como en este caso, del proyecto que teníamos, o de otro tipo de proyectos que tú puedas valorar, ¿no? Área motora, Broca, Wernicke, etcétera. De tal manera que no solo estamos hablando de ciencias de la salud, estamos hablando de física, de paradigmas de resonancia. Hay centros específicos en el mundo con físicos, ingenieros, etcétera, sacando paradigmas y actualizándolos a una velocidad tremenda para que se pueda mejorar la imagen tanto morfológica y funcional de la resonancia. Y, por supuesto, procesadores informáticos. Necesitamos gente muy experta, matemáticos, sobre todo, que procesen esta imagen y que nos conviertan esto en justamente saber que aquí, por software, es donde hay más actividad. Luego, en este caso, estaríamos hablando de eso. Y, por último, el proyecto Avatar. Dmitry Ishkov, 31 años, multimillonario ruso. Este individuo lo que dice es que quiere trascender y, por lo tanto, crear avatares como este, que es el doctor Ishiguro, que ha creado ya su clon, ¿lo veis? Este es el verdadero, por si alguno dice cuál es el verdadero y cuál es el falso. No, el de la derecha es el verdadero, lo que pasa es que parece que se ha puesto en la misma posición del otro. Este individuo montó en una empresa que se llama Global Future, pero esta empresa de futuro global nace en un congreso internacional donde reúne a más de 150 expertos. Como es multimillonario, dice, macho, yo te pongo aquí tanto. Y ha fichado a los 35 investigadores más expertos en este tema del mundo. Los tiene a sueldo trabajando para él. ¿Qué hace? Pues lo que quiere es clonarse. Es decir, este hombre quiere la inmortalidad. Es decir, cuando llegue un momento determinado, pasar su cerebro a un avatar y por lo tanto ser inmortal. Claro, tú dices de pronto, está listo, como decía yo al principio. Y sí puede ser, ¿no? Y sí, como dice José Mota, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues mira, fijaros, ya hay centros y artistas que están creando los robots, ¿no? Este es el prototipo de avatar que ha creado para la mujer. Si observamos, hombre, es un robot, está claro, pero si observáis la cara,
poco se disimula de que pueda ser un robot, es decir, se podría ver la cara de una chica joven, ¿no? Y poco más, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto nace en 4 fases. Primero quiere crear una copia de Avatar, crearlos en masa, 2017, ojo, está ahí al lado, y después el primer trasplante de un cerebro a un cuerpo artificial en el 2020. Visteis que salió en un científico que decía que él podía ser el primero que trasplantara un cerebro de un humano a un humano. ¿Cómo lo va a trasplantar? ¿Qué le va a cortar? ¿La médula espinal? O las raíces metaméricas? Es decir, es muy difícil, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, la segunda parte sería hasta el 25, una copia en cuerpo real. En el 30 quiere crear lo que es el cerebro artificial y pasarlo a una máquina, a un robot como este, y en el 45 lo que quiere crear es un holograma de una persona y que por lo tanto la inteligencia se expanda. Claro, uno dice, a mí yo me he perdido. Me he perdido en el sentido de que no sé cómo se puede llegar a esto, ¿no? Pero realmente, fijaros el clon que se ha hecho él, que es un poco atractivo, diría yo, ¿no? Si se mira en resumen, y como conclusión, vamos a vivir en un mundo donde sí va a existir los robots, sí nos van a ayudar, va a ser un mundo mucho más fácil de existir, y que tenemos que tener presente como profesionales de la salud, de la informática, de la robótica, etcétera, de que tenemos que utilizar esas herramientas para el bien común. Un mundo en el cual se globalice el conocimiento, se comparta, no decir esto me lo sé, pero yo te enseño poco a ti porque si no eres un competidor. Eso sería lo contrario a lo que debe de ser, es decir, tenemos que contar todo lo que sabemos y más de lo que sabemos y compartir para aprender todos y que esto, además de la evolución tecnológica exponencial, sea una evolución tecnológica del conocimiento. Fijaros, y con esto termino, ¿quién dijo esa frase? Un científico, ¿no? ¿Qué científico creéis que dijo esa frase? El futuro no está en nuestras manos, no ejercemos poder sobre él, solo nos queda actuar aquí y ahora y vivir el presente. Eso lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Muchas gracias.